Lo que más te puede ayudar en una ruptura amorosa, yo creo que son el apoyo de los amigos, la familia y distraerte. Contacto cero, aunque eso a veces no se siga, y ya está. Distraerte, gimnasio, no sé qué. Aunque hay personas que lo llevan de una manera y lo arreglan de una manera y otros de otra. Los que están muy enamorados les costará más. Los que están en pareja y no les importa tanto, pues rompen y no se acuerdan uno del otro a los 6 meses. Por lo que hay por ahí, bueno, hay gente que la supera muy rápidamente y hay personas que les cuesta más, ¿no? Dependerá de la persona, de las circunstancias, creo que es muy variable, ¿no? Hay muchos factores implicados. Lo primero, un contacto cero, un aislamiento total de esa persona y pues supongo que distraerte, ¿no? En plan, pues, hacer deporte, quedar con los amigos, estudiar. A mí me ayuda mucho una serie que siempre me veo en las rupturas, ya he pasado por varias y nada, siempre me la veo en el periodo de justo haberlo dejado, me veo la serie y me reconstruyo un poco a mí misma. Obviamente mis amigas, mi familia, es algo que te apoya muchísimo, pero el tiempo solo yo creo que es lo que mayor te ayuda. Bueno, con los sexy en general, con la gente que te hace algo que te ha dolido, por lo general, al menos lo que veo yo, a la gente sí que es muy rencorosa. Quizá un caso, si no extremo, sí curioso es el de un zoo de San Antonio. Allí dan la posibilidad de poner el nombre de una expareja a una cucaracha. Saludamos a esta hora de la tarde a Elisa Mújica, ella es psicóloga. Muy buenas tardes, Elisa. Hola, buenas tardes, Vanessa. Iniciativas cuanto menos curiosas, como esta que acabamos de escuchar en el zoo de San Antonio, ¿realmente son eficaces para superar una ruptura o no tiene nada que ver? Este es un acto simbólico, pero muy relacionado con la venganza y el rencor, que va más como a la imagen de uno mismo que a la curación de la herida, de ese dolor que supone la ruptura. Realmente no tiene mucho que ver con la sanación